Bienvenidos a Blissful Brides, The Podcast, el espacio creado para novias que buscan inspiración, consejos y expertos en el destino que las ayudarán a crear su boda destino en el Caribe mexicano de una manera inigualable. Soy Mayra Calderón, Wedding and Event Planner, y en cada episodio exploraremos tendencias, errores que debes evitar en la planeación de tu boda y los consejos de la industria para que disfrutes de este proceso sin estrés y con el estilo que te define. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Calderón, Wedding and Event Planner, y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Blissful Brides, The Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me fascina y que muy probablemente va a ser uno de los episodios más especiales y pues de mis favoritos, porque vamos a hablar de un tema que son las experiencias inmersivas que se pueden crear aquí en el Caribe mexicano. Así que para este episodio debía tener a una invitada que superara cualquier expectativa, y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una mujer que ante todo admiro muchísimo, con una gran trayectoria en bodas y en eventos especiales aquí en el Caribe mexicano. Y ella, pues con toda su destacada trayectoria, pues nos va a mostrar y nos va a platicar hoy un poco de cómo crear todas estas experiencias inmersivas en bodas y en eventos especiales. Así que le quiero dar la bienvenida a mi querida Ari de la Parra. Mayra, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tan linda presentación. Gracias por invitarme. Estoy súper contenta por poder tener la oportunidad de platicar un poquito lo que me apasiona hacer. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les prometo que va a estar muy divertido. Va a estar muy divertido, muy interesante. Creo que esta es una plática que no tenía aquí en el destino estamos llenos de muchos wedding planners, de designers. El mismo destino pues nos hace ser más creativos, ¿no? Así es. Proactivos. Así es. Pero yo he seguido tu trayectoria desde hace bastante tiempo. Yo tengo 8 años aquí en el Caribe mexicano, y desde que conocí tu trabajo dije, wow, de verdad, qué cosas tan hermosas haces. Gracias. Pero tu trabajo va muy enfocado en el tema de las experiencias inmersivas. Así es. Entonces, para empezar, quisiera como aunar un poquito en qué es esto de las experiencias inmersivas. ¿Cómo lo platicarías tú hacia una novia, hacia un cliente que quiere tener un evento con esta tendencia? Claro, la realidad es que definitivamente existe un gran talento en este bello destino. Tenemos un lugar, un canvas precioso desde donde podemos ofrecer eventos de primer nivel. Y el punto más importante desde donde yo durante mi trayectoria empiezo a encaminarme a realmente ofrecerle a un cliente no solo un servicio, sino una experiencia. Hoy en día creo que todos los que nos dedicamos a hacer eventos y bodas tenemos que darle a nuestro cliente un punto más, ¿no? Y no solamente es conjuntar un grupo de elementos que hagan un evento bonito, sino que se viva una experiencia real. Al final, siempre lo platico con mis clientes, con mis novias. Es un cuento, es una historia que te trazas por un periodo de tiempo y así la imaginas. Entonces, como tal, creo que tenemos que recrear una historia y eso representa todos los sentidos. Entonces, el poder ofrecer una experiencia inmersiva ya no solo es visual, ahora acompaña todos los sentidos. Entonces, como diseñadora conceptual y productora de mis eventos, lo que ofrezco realmente y mi propuesta hacia todo lo que hacemos es involucrar todo, ¿no? Cómo se ve, cómo se siente, a qué huele, a qué sabe, y todo eso te termina dando como resultado una gran experiencia, donde todos no recuerdan nada más de qué color era la boda, si había o no colgantes, sino todo lo que te hizo sentir, ¿no? Entonces son experiencias lo que realmente se recrean. Entonces, y que al final, bueno, como yo también lo platico, no me dedico a crear, o sea, mi expertise no es el crear la experiencia inmersiva como tú, pero también creo que en la boda en específico, pues es un momento donde se cuenta la historia de la pareja. Claro. ¿No? Entonces lleva todos estos elementos. Y actualmente, bueno, porque esto de las experiencias inmersivas es un tanto nuevo, diría, sí, por la generación de parejas está en tendencia que desde el año pasado, ¿no? Sí. Viene a revolucionar
la manera en la que se proponen. ¿Cómo dirías, o sea, desde que empezaste a crear todo este tema de las experiencias, que ha ido evolucionando? O sea, ¿qué ha sido como lo que más te ha impactado en estos años que llevas haciendo como esto? ¿Y qué te ha impactado en esto fue disruptivo y fue algo novedoso en su momento, que a lo mejor ahorita ya es algo en todas las bodas, pero que a ti te hizo salir como de esa zona de confort? Siempre me ha gustado hacer las cosas, pero de manera diferente, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser algo muy sencillo como una experiencia a lo mejor en una estación de café con algunos carajillos, pero mi expertise y ahora sí que mi cabeza siempre me lleva a cómo lo hago más divertido, cómo lo hago novedoso, cómo lo hago diferente. Entonces, el siempre buscarle a algo que puedes encontrar de manera frecuente en una boda, encontrar la manera de que en ese momento es el mismo concepto, pero ¿qué va a sentir el cliente si a lo mejor en vez de darle el carajillo o tu invitado, dárselo en un vaso y se lo shakeas normal en un bar? ¿Qué pasa si se lo ponemos en una lata personalizada? Y si la lata tiene una frase que tenga que ver a lo mejor con los novios, pero que tenga que ver con el shakeado del carajillo. O sea, como este tipo de detalles que definitivamente a la hora que tu mano se estira y toma la lata y lees lo que dice y abres tu lata y te la tomas, evidentemente cuando te vas a acordar de esa boda vas a decir, claro, yo fui a la boda donde no inventes, la lata de carajillos me la dieron. Entonces puede ser algo muy sencillo, pero la manera en la que presento algunas cosas, el tratar de buscarle ese diferenciador, creo que es lo que ha hecho que haya podido evolucionar y obviamente hacer algo sencillo en algo disruptivo, ¿no? Sí, que ahora, lo vivimos ahora cuando hicimos, bueno, ahorita estamos en un nuevo venue, que también les vamos a platicar en un momento, que se llama Mora, y que, bueno, tiene una playa espectacular, está súper tranquilo ahorita, y el día que fue la presentación, justamente vivimos este tipo de experiencias que nos está platicando Ari, y la verdad es que sí te lo quedas de... Fue ahí en ese evento, porque yo nunca había visto, o sea, que llevo años dedicándome a los eventos, un carajillo que te lo entregan en el momento y enlatado, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí algunos ejemplos, pero sí es parte de esas experiencias inmersivas, ¿no? Y bueno, creo que esa parte también comienza desde un proceso creativo. Así es. ¿No? Digo, todos lo trabajamos diferente. Digo, en mi proceso personal, pues bueno, siempre me gusta tener como esta parte del storytelling, ¿no? Como desde la primera entrevista me gusta conocer quién es la pareja, ¿no? Cómo se conocieron, como toda esa historia que traen, para tratar de plasmar todo eso en un mood board, en un wedding board y poder transmitir su historia, ¿no? Claro. Pero algo que me gustaría ahondar un poquito más contigo, porque eso es como, digamos, como el general que todo wedding planner pues deberíamos de tener o de hacer para todas las bodas, o que tú como novia deberías de tener, o sea, un wedding board, ¿no? Para tener como una línea de inspiración que cuente tu historia, pero tú cómo lo llevas a ese proceso creativo y que lo transmites ya, o sea, al día de la boda en una lata de carajillo, por ejemplo. Yo admiro enormemente lo que hace, la verdad, toda nuestra bella industria. Y tal como dices, obviamente se empieza con poder plasmar la historia de la pareja. Una de las cosas que yo me enfoco un poquito más, que es tantito diferente, es mi proceso creativo va mucho más enfocada al diseño, conceptualización y producción como tal del evento, ¿no? O sea, yo me convierto en la productora de todo ese evento. Entonces, trabajo en alianza con grandes talentos que se incorporan en mis proyectos, porque justamente para mí es súper importante no descuidar toda esta parte sentimental, emocional de la historia de la pareja. Entonces, yo lo trabajo de manera independiente, porque mi expertise realmente y donde los clientes apuestan por mi marca personal es hacerme productora de su boda. Entonces, mi mood board empieza muy conceptual.
arrancando total y específicamente sobre un concepto creativo. Evidentemente que vaya aliado a la historia que ellos traen, porque al final de esa emoción nace todo, ¿no? Claro. Cómo se conocieron, háblame un poquito de quiénes son, qué les gusta, cuáles son sus pasiones, todo lo que tratamos obviamente como wedding planners de obtener de nuestros novios. Pero en algún momento del camino eso me sirve para inspirarme en un proceso creativo que va a desencadenar en un diseño conceptual donde hago bocetos, renderizo y donde transmito un poco de esa esencia, pero realmente mi enfoque en el proceso y en el mood board es evidentemente como una casa productora, donde conceptualizo y diseño pues un evento a gran escala, ¿no? Sí, que ahí, fíjate, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esta parte que nos platicas, porque muchas novias, este podcast, el sentido de este podcast, pues es compartir, pero también es mostrar a las novias el porqué de nuestros servicios, productos, ¿no? Y ahorita estás diciendo un tema muy importante, que es el tema de un render, ¿no? Hacer, no solamente es el tema de un mood board, donde tú haces como, pones toda una paleta de fotos que te gustan, de colores, todo va más allá. Y cuando hablamos de este tipo de bodas, como la que posiblemente tú vas a tener, pues estamos hablando de crear desde una historia, pero también con diferentes formatos, con diferentes herramientas que utilizamos actualmente, y que hay una que me encanta. El otro día veía una historia tuya, y dices, esta es parte de mi proceso creativo, y entonces estabas dibujando, y después dijiste, y de aquí lo llevo a un render. Sí. Entonces, para todas nuestras novias que nos están viendo y que no conocen como estos conceptos y que son nuevos para ellas, me gustaría que nos platicaras un poquito de este proceso, ¿no? O sea, cómo es que haces como el dibujo, la maqueta, el render, y cómo logras que ese render realmente se convierta, pues, en realidad. En una realidad. La verdad, esa parte del proceso es mi máximo. O sea, si yo te contara lo que realmente hago para poder vivir ese momento, o sea, literalmente lo hago a veces en oficina, pero me toma tiempo. Entonces, me tengo que ahora sí que concentrar muchísimo y busco es como mi happy place y mi happy moment. Entonces prendo mi velita, si tengo, no tomo alcohol, pero un cafecito, un té, algo, ¿sabes? Como que alimente mi alma. Sí. Y entonces en ese momento empiezo la parte de bocetar. Normalmente todo mi proceso creativo en una boda tiene un elemento que es ese elemento característico, o que va a ser el elemento más importante de la boda, ¿no? Okay. Tiene que haber como un elemento que defina esa boda en particular o ese evento. Llamemos la entrada, llamemos a lo mejor un experience section gigante de N cantidad de metros. O sea, me centro en el punto focal más importante de la boda. O puede ser la mesa de los novios, cualquiera de esos espacios, desde donde nace toda la demás producción. Entonces, ahí es donde yo empiezo a bocetar. Pensemos que a lo mejor va a ser la mesa de los novios, entonces decido cuál es el backdrop que van a tener, cuántos metros va a tener, y empiezo a buscar inspiraciones. Y entonces hago realmente, literal, un mood board, o sea, un collage con inspiraciones, con fotos de colores, de backs, de líneas gráficas, de todo lo que a mí me llama un poco la atención, y empiezo a dibujar. Y entonces, una vez aterrizado ese espacio, es desde donde voy conceptualizando todos los demás ambientes. Entonces, lo primero que boceto es eso. Okay. A veces puede ser la inspiración más importante o el foco central, una pista que va a ocupar el mayor espacio, y a lo mejor es donde va a haber el trazo más importante. Puede ser a veces el bar, ¿no? Que ya los bares están súper en tendencia ahorita, sí, enseñarlos. Claro. Entonces es parte de la experiencia. Yo no soy arquitecto, me hubiese encantado,
Yo hubiera creído que sí, por cómo manejas todas las herramientas y haces que sea tan fácil, ¿no? Por ejemplo, yo también hago renders, pero tengo a un equipo. O sea, yo hago generalmente igual también la conceptualización, el mood board, ¿no? Y ya lo paso a alguien que pueda hacer el tema completo del render, que el render en sí es un dibujo en 3D. Sí, ¿O cómo lo dirías tú? Sí, o sea, el render la verdad es que es tu espacio virtual, o sea, puedes caminar literalmente, virtualmente tu boda. Entonces eso está increíble, porque además también como diseñadores y te puedes equivocar. Tú puedes tener una película en tu cabeza y dices, claro, se va a ver increíble el arco de este tamaño y la pista en un color y este trazo, y de pronto lo ves en render y dices, híjole, no, algo como que no me hace sentido, ¿no? Entonces es una herramienta súper importante que nos permite tomar decisiones en tiempo y oportunas para hacer todas las modificaciones. Sí. Entonces, la verdad es que ese proceso creativo creo que es el que más tiempo me toma. Claro, sí. Pero me apasiona. O sea, puedo pasarme 4, 5, 6 horas trazando, dibujando. Yo boceto con una herramienta literal en mi iPad, dibujo a mano alzada. Ahí es una del proceso creativo, y tengo un equipo obviamente también, como tú dices, y lo que hago es que con el mood board, con mis primeros trazos de boceto, se lo entrego a mi equipo, ya que es un arquitecto, y entonces ahí es donde ellos hacen realidad el render y ya yo voy haciendo todos los cambios, ¿no? Claro. Que este render, bueno, técnicamente también para las novias que no entienden cómo este concepto, no solamente es un dibujo en 3D donde tú vas a ver cómo se va a ver la flor, tu plaqué, es realmente muy específico porque lleva medidas exactas de la locación, de la mesa, de la silla. Entonces, todo lo que tú ves en un render realmente está escalado, exacto. Pero está hecho a la medida. Entonces, cuando un wedding designer o como Ari o como yo te presentamos un render, realmente es lo que tú vas a ver el día de tu boda. Entonces, ese render, es parte de un proceso creativo. No todas las bodas, no todas las novias lo requieren. Todo depende del tipo de boda que tú quieras. O sea, tampoco es un requisito que tengas que tener un render en tu boda. Pero si tu boda es de mucho diseño, tienes algo muy específico en mente, definitivamente esta es una herramienta que tú tienes que tener sí o sí para el día de la boda. Sí, la verdad es que es una maravilla, y como tú dices, no todas las bodas lo requieren y no todos los espacios lo ameritan. Sin embargo, hoy que se produce también mucho indoor, te ayuda a poder ocupar milimétricamente cada espacio, ¿no? Por dónde van a cruzar, cuánto espacio vas a dejar para tu bar, para la pista, y muchas veces el render nos salva la vida. Muchísimo, porque de hecho justo en el episodio pasado que hablábamos con Michael, estábamos hablando de Michael Cruz, wedding planner. Sí. Estábamos hablando de historias de wedding planners y él me contaba una historia que tuvo en Jardín del Mar, donde era de sus primeras bodas y no pudo, como que no calculó bien el tema del mobiliario, y el día de la boda pues ahí estaba batallando para ver cómo pasaba todo el servicio. Entonces todo tiene un sentido en el tema del montaje, no solamente es que se vea estético, sino que también tienes que contar con el tema de las medidas para el servicio. Es realmente una boda es una obra. Es una obra de arte. Una obra de arte. Sí, es un rompecabezas. Todo tiene sentido. Sí. Y fíjate que aquí también me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar justamente del lugar donde estamos y del evento tan increíble que hiciste, que creaste para la inauguración. Porque justo antes de iniciar esta toma le decía a Ari que el día que venimos a la inauguración, pues se veía diferente, ¿no? Hizo que el espacio se viera muchísimo más grande de lo que se ve. Hubo mucha producción. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo transformaste, todo este venue en esa en ese evento? Sí, la verdad es que, como dice Mayra, estamos en Mora. Mora nace de una gran necesidad en Costa Mujeres de tener un poquito más de propuestas para hacer eventos donde tengas un canvas mucho más limpio, ¿no? Eso la verdad es que creo que todos los wedding planners y diseñadores agradecemos. Y ese día en particular, la propuesta era que todos los colaboradores y proveedores que estaban involucrados
en participar en ese día pudieran enseñar, ¿no? Realmente el trabajo tan maravilloso que hacen. Entonces teníamos con nosotros a Canteiro, increíble mobiliario, teníamos Abstract, teníamos a Line, y al final el diseño conceptual que hice ese día fue con la idea de que cada servicio estuviera muy bien plasmado y que tuviera un exposure interesante para todos los que venían. Y al final, como siempre es mi propósito, recrear experiencias. Por eso teníamos unas secciones con happenings pues súper en vivo, ¿no? Teníamos una vending machine, ¿la visitaste? Sí, claro. Teníamos una vending machine con una bebida increíble, teníamos la estación de los carajillos. Y entonces ese día en particular estaba enfocado en que cada proveedor luciera sus servicios. Y entonces toda la línea gráfica, las paletas de color, todo fue diseñado por mí. Se los pasé y ellos propusieron lo que más para ellos era importante en ese momento, siempre apegado a la inspiración. La verdad es que creo que quedó increíble. Sí, totalmente. O sea, cuando tú vas a un evento al que te invita Ari de la Parra, tú ya sabes que va a ser una experiencia wow del inicio, pero cuando llegamos, de verdad que todo superó totalmente las expectativas. Y sobre todo porque es un venue que, bueno, antes tenía otro uso y que en este momento, digo, de verdad, esta zona de Cancún, bueno, yo lo menciono como la nueva zona, porque la playa prácticamente es virgen. Digo, a comparación de la playa de Cancún, no tienes a la gente en bikini todo el tiempo. Así es. Ahorita en este momento tenemos la playa aquí de frente y de verdad que para una ceremonia, un cóctel, o sea, es totalmente tuya. Entonces, pues son esos elementos que hacen que se aumente la experiencia, ¿no? Sí, la verdad es que Mora ofrece un espacio maravilloso y definitivamente cuando lo ves como sin nada dices, híjole, pues no está tan grande, pero la capacidad que tiene es importante. Sí, más la playa y todo. Sí. Y bueno, también ahora que estoy viendo la playa, estoy recordando también una de las experiencias inmersivas que incorporaste. Así es. Que es el tema de los láseres. Sí, la verdad es que ahorita que tocas ese tema, justamente ayer estuve dando un módulo de un máster diplomado para wedding planners que me invita a una universidad. Y uno de los temas que abordé, yo doy el máster de diseño conceptual diseño conceptual y la magia del diseño, ¿no? De recreación. Y en uno de los puntos que estaba tocando con ellos, con los estudiantes, les hablé de iluminación. La realidad es que si a mí me preguntas cuando yo empecé a hacer eventos, o sea, no sabía nada de iluminación y tampoco era un tema que me interesara aprender mucho porque era algo muy básico, ¿no? Era pon par LEDs, ilumina y listo, ¿no? Era como una iluminación súper pareja. Y hoy una de las experiencias que brindan los eventos es iluminación teatral. Claro. O sea, es una obra de arte lo que hacen todos los proveedores de iluminación. Y entonces, para ese evento dije, a ver, yo no soy experta, pero aquí hay expertos. Entonces, traigamos a quien, y yo quiero hacer una experiencia increíble en la playa, que te inviten y que realmente te motive a grabar una memoria, ¿no? Entonces, estuvo increíble, hicimos un show láser, padrísimo, con Live Laser Show, no. Live Laser Show. Sí. Live Laser Show lo hizo increíble y para todo el mundo fue una experiencia. Estuvo padrísimo. Porque realmente es de estos sentidos que, como dices, la iluminación, digo, ya tendremos algún episodio. Claro que nos tienes que acompañar en este episodio para hablar de iluminación. Ya sé más, prometo poder hablar más. Oye, es que de verdad, muchas veces el tema del wedding designer o desde hace un tiempo para atrás, como que era el enfoque era la flor. Sí. ¿No? Y como que muchos wedding planners, o sea, les podían no importar muchos elementos, pero las flores, o sea, tenía que ser como un must. El protagonista era la flor. Ajá. Y ahora no. O sea, ahora realmente, y más por el destino en el que estamos, digo, ya lo he hablado en otros episodios también, el tema de la flor en particular aquí, comparado con otros destinos de México, sí es más elevado por todo el tema logístico que conlleva traer la flor, porque aquí la flor no se da, pero elementos como los láseres, como la iluminación puntual, son algunos que maximizan el potencial de tu evento. Sí, totalmente. Y que os hacen que sean tan elegantes, tan pulcros,
¿no? Sí. Que en el tema del diseño, digo, seguramente son tus favoritos. Sí, sí, sí. La verdad es que algo de lo que yo decía ayer, le decía, chicos, no todos no todos en esta industria llegamos sabiendo todo. O sea, Claro. y hoy la iluminación arquitectónica es lo que hace la diferencia total y absoluta. Entonces es un músculo que hay que ejercitar, pero lo aprendes, ¿no? Y te vas adentrando, y cada vez que te adentras en un tema te vas dando cuenta las grandes propuestas artísticas que hay hoy. La iluminación de verdad es una obra de arte lo que hacen, y tiene que ser arquitectónica, es un must. Sí, totalmente. Y que también las nuevas parejas se aperturen a este tema de la iluminación, ¿no? Así es. Ya salimos de este tabú donde solamente es la flor, el mantel. O sea, hay más elementos que puedes explotar y que puedes ahondar en tu boda, que estoy segura que van a crear pues esta experiencia tan increíble. Sí, ¿no? totalmente. Tenemos muchísimo desde dónde hacer propuestas de valor interesantes y diferentes. La verdad es que el diseño te permite hacer eventos únicos. La verdad es que yo creo que ya hoy en día algo en lo que todos tenemos que trabajar es no hacer como un copy-paste, ¿no? Creo que todo personalizado. Así es. Sí, algo muy personalizado. Y que eso me lleva al siguiente punto que tengo, que es el tema del destino en el que estamos. A mí me gusta platicar mucho aquí en Blissful Brides del destino, porque la verdad me siento muy orgullosa de lo que nosotros tenemos, creamos, porque como lo mencionaste hace un momento, tú invitas, o sea, tú haces un evento de inauguración, invitas a otros talentos que vengan y que muestren lo que ellos hacen, por qué lo hacen, sí. ¿no? Y eso es parte de lo que a mí me gusta y me llevó a crear como este espacio para compartir, para crear y para mostrar todo eso. Y pues entre ello es nuestro destino, que es el Caribe mexicano. Y pues aquí tenemos muchos escenarios como Mora, pero también hay muchas otras opciones en La Laguna, en Riviera Maya. Y aquí, ¿tú cómo crees que se pueden implementar estas temáticas, estas tendencias inmersivas, combinándolo con el ambiente natural que ya tenemos en el Caribe mexicano? Claro. La verdad es que nuestro Caribe mexicano, yo siempre lo he visto como como un canvas perfecto. O sea, tenemos un lugar precioso que te brinda esta atmósfera en un ambiente muy natural. Nuestra arena, nuestro mar, los colores, ya tienes una joya en tus manos. Sí, definitivamente tiene sus desafíos, porque a veces el clima nos juega un poco chueco, pero existe muchísimas posibilidades para poder, evidentemente, hacer exitoso un evento. Entonces, definitivamente el atractivo de quien se viene a casar a nuestro Caribe es vivir una boda en la playa, pero también hay quien quiere tener su boda en la playa sin sentir tanto la playa. Claro, he tenido novios que me dicen, oye, yo me quiero casar en el mar, pero no quiero tocar la arena. Sí, yo quiero tener la vista al mar, pero no quiero tocar la arena. Pero bueno, para eso hoy existen producciones que se pueden hacer totalmente realidad, y eso es una de las estrategias, obviamente, que tienes que llevar a cabo, y termina desencadenando en una experiencia inmersiva, porque definitivamente puedes recrear atmósferas y escenarios distintos sin perder la esencia de nuestro bello Caribe. Hoy todos los temas escenográficos, donde cambias de atmósfera, cambias hasta de diseño, de colores, esto está totalmente en tendencia. Entonces es muy atractivo para mí como diseñadora, que me pongan ese trabajo, reto, ¿no? Es como, por supuesto, porque tengo que echar a volar la imaginación. Y yo siempre describo estos proyectos como, al final, es una sinfonía, ¿no? O sea, todos los instrumentos van a hacer un todo. Y aunque sean diferentes, cada uno tienen que contar una bella historia. Exactamente. Entonces, el lograr esta armonía entre estoy entrando, no voy a pisar la arena, pero la quiero ver, entonces, ¿cuánto mide tu pasillo? Si vas a pasar o no cruzar por arcos, si vas a tener paredes, si quieres que no vean lo que sigue, qué escenografías vas a tejer, qué carpa vas a poner,
qué vista va a tener esa carpa, qué vista van a tener tus novios. O sea, todo eso lo tenemos que pensar. Sí, claro, Tú más toda que una nadie historia. lo sabes. Sí, sí, sí. O sea, el famoso minuto a minuto, ¿no? El timeline, que no solamente es un reloj checador de lo que va a ir pasando en cada momento de la boda. O sea, realmente se convierte en un storytelling de lo que va a pasar todo el día desde que tu novia despiertas. Sí. Pero yo siempre lo cuento de esta manera. O sea, son como dos historias. Porque una es la historia que tú como novia vives, ¿no? Que estás en el getting ready, te despiertas, llega la maquillista, ¿no? Y otra historia es la que está pasando en el setup, o sea, en el lugar, en la locación, los proveedores. Entonces, nosotras lo que tenemos que hacer es conjuntar estas historias y lograr que se convierta en una sola para que tú la vivas y la disfrutes. O sea, es increíble, la verdad. Yo siempre he dicho, un día tenemos que hacer un podcast de eso. Sí, sí, sí. Si nosotros grabáramos detrás, así un detrás de cámaras, de lo que sucede mientras estamos en setup, sí. A veces digo, yo no sé si nos contratarían. O sea, circo, maroma y teatro, y a veces no tienes ni idea de las historias que a lo mejor hoy nos podemos reír, pero en ese momento, o sea, de verdad que el poder obviamente lograr un evento precioso que al final siempre fluye, siempre sale. Yo siempre he dicho que todos los que trabajamos en este destino tenemos un angelote que siempre al final nos lleva a salir, a que salga todo bien. Pero el después de producir y de tener todo listo, obviamente tener esta alegría y esta energía y el tejerla con la historia maravillosa que está teniendo tu novia, porque tu novia va a estar en su suite arreglándose, vas a estar súper fresca, divina, y por supuesto nuestro trabajo es que ese día sea maravilloso para ellos, ¿no? Entonces, sí es un... Es todo un show. Es todo un show. Y que también siempre me gusta hacer hincapié en eso, que realmente lo que contratas no es solamente el servicio que tú ves del proveedor. O bueno, en tu caso, por ejemplo, no solamente contratas el diseño que te va a hacer Ari, o sea, realmente contratas toda la experiencia que tienes detrás para resolver cosas. Porque una cosa es el proceso muy bonito que vas a vivir de las reuniones, del site inspection, de toda esta ilusión y esta emoción que vamos a compartir juntos, pero otra historia es la que sucede el día de la boda, que ahí es cuando realmente nuestro trabajo, digamos que obtiene más peso, porque es cuando entras pues a resolver muchas cosas. Entonces ahí es donde está como esa importancia. Y bueno, volviendo un poquito al tema del Caribe mexicano, ahorita que estabas platicando justamente de este Canva y de los retos que puede ser para ti, estoy pensando y me estoy imaginando un escenario, por ejemplo, en el que no hemos grabado podcast, pero vamos a buscar una locación en la selva. En la selva. Hace unos 3 años, si no me falla la memoria, tuvimos en un cenote una fiesta muy grande de Acibet, que se llamó Tropical Glam, que fue una fiesta para miembros de la industria, porque fue la fiesta de clausura de uno de los congresos de bodas LAT más importantes aquí en el país. Y bueno, en este evento sumamos el esfuerzo de muchos talentos proveedores de aquí del Caribe mexicano. Literalmente echamos la casa por la ventana. Sí, qué bárbaro. Pero son escenarios que muy pocas veces pues se logran ahorita como transmitir. Generalmente he visto muchas experiencias aquí en el Caribe, en la playa, en terrazas, en salones, pero ¿cómo dirías que puedes utilizar un elemento como la selva para poder crear como esta experiencia inmersiva? Justamente, qué bueno que entras un poquito en ese tema. Justamente ayer, en lo que te platicaba que estaba dando el diplomado, el módulo, una de las preguntas que me hicieron fue, Ari, normalmente tú diseñas en base al venue o no. Entonces yo les decía, hay muchas novias o clientes que cuando llegan ya con nosotros tienen en mente o por lo menos ya empezaron a hacer una pequeña investigación, ¿no? De los venues que podrían tener a su disposición en el Caribe. Entonces buscan así venues en Cancún o en el Caribe mexicano o en más o menos Riviera Maya. Y entonces
cuando llegan ya conmigo en particular, tienen una ligera idea. Entonces, definitivamente parte del proceso de diseño y de conceptualización va muy afianzado con el venue donde es. Y si en este caso el desarrollo es en un cenote, por ejemplo, que tienes todo este contexto selvático a tu alrededor, Claro. obviamente se convierte en una experiencia totalmente diferente, inmersiva a lo que puedes hacerlo en una playa. Entonces, sí tiene que ir. Yo siempre digo que el espacio donde yo recreo y diseño, la experiencia inmersiva cambia totalmente dependiendo de dónde la vas a recrear. Entonces, desde cómo se va a ver, a lo mejor las paletas de colores van a ser muchísimo más verdes, la iluminación tiene que ser diferente, va a ser algo muchísimo más fresco. Entonces, puedes hacer un diseño conceptual muchísimo más disruptivo en canvas como este tipo, ¿no? Como es, por ejemplo, una selva. Claro. Tiene que tener un poco más de fuerza. Este contexto a lo mejor mucho más romántico, clásico, blancos que puedes tener en una playa, ahí puede servir también, pero no va a ser el elemento principal, ¿no? Al final el elemento principal va a ser totalmente el espacio. Entonces, sí tiene mucho que ver el espacio donde se conceptualiza y se diseña. ¿Tú dirías que para crear una experiencia de este alcance es más fácil hacerlo en la playa o en la selva? La verdad es que ninguno de los dos es fácil. Cualquiera de los dos tiene sus desafíos, porque definitivamente en Cancún, en la Riviera Maya, el clima es uno de los elementos que tenemos que considerar. No tenerle miedo, pero sí considerar, ¿no? Es muy húmedo, ambos, la playa es húmeda, la selva es húmeda. Para que vivas en la atmósfera, pues no puedes encerrarte en una carpa y en una tarima, porque pierde un poquito la esencia de lo que es importante vivir. Y obviamente, como ya hemos platicado, el tener una experiencia inmersiva en un evento tiene que vivirse, sentirse. Entonces, hay que procurar exponer el evento en su mayoría en la atmósfera en la que está recreada. Entonces, ninguno de los dos es más fácil o difícil, son diferentes. O sea, lo que realmente cuentas como historia es diferente. Entonces, por eso yo siempre, cuando conceptualizo eventos y cuando estoy ya trabajando con un cliente, mi primera plática siempre les digo, cuéntame, cierra los ojos y me dices, cuéntame, imagínate que estás caminando el espacio en donde te imaginas que va a ser tu boda. Cuéntame lo que ves, lo que sientes, qué te dieron cuando estás entrando. Así, cuéntame. Entonces les empiezo a platicar. Les doy una idea. Sí. Imagínate, Ari, camino y entonces es un pasillo blanco y huele a rosas y entré y me dieron una bebida que está fresca. O sea, siempre les digo, cuéntame esa historia y entonces obviamente ahí te vas dando la idea porque es muy diferente la historia. A lo mejor tú tienes una historia trazándose en tu mente y puede ser que la película que yo estoy viendo en mi cabeza no es la misma que tú me estás queriendo enseñar. Entonces, el poder tener esa comunicación tan eficiente donde la película que tú ves sea la misma que yo veo. Sí, totalmente. Y a lo mejor mi trabajo es hacerla muy bonita y que esa película sea una obra de arte. Pero tengo que tener la habilidad de poder leer la misma película o ver la misma película que tú estás viendo en tu cabeza. Son dos mentes. Sí, claro, cada cabeza es un mundo. Así es. Y además si unes que en una boda debe ser de unir novia, novio y a veces familia. La familia. Sí. Entonces imagínate cuánta información tienes ahí, Sí, ¿no? sí. Que creo que ahí, por ejemplo, ¿qué sería como un tip así súper práctico o muy puntual que tú le dirías a una pareja que está pensando que quiere como este tipo de experiencias, como que quiere que su boda sea en esta temática, como que cuente su historia? ¿Cómo qué tip le podrías como recomendar? Yo siempre les digo a mis parejas, a mis novios, la verdad es que la información a mí no me sobra. O sea, el tip que más le puedo dar a mis novios y a los que nos dedicamos a conceptualizar experiencias es asegúrate
tú como novio de transmitir tu película. O sea, asegúrate que yo como diseñadora esté viendo esa misma película. Yo me encargo que si tu película en tu cabeza no sabes cómo hacer la realidad, yo me voy a encargar de que sea lograble, de que sea, sea eficiente el presupuesto que a lo mejor tú tienes para aterrizar esa película. Pero asegurémonos todos, tanto yo como experto, en que esa película la esté viendo igual que tú. Y también asegúrate tú como novio, cliente, de transmitir toda la información. No te quedes corto. Claro. No importa si no tiene sentido una cosa con otra. Si me dices, Ari, me dieron en la entrada una bebida y se me ha antojado toda la vida que sea, todo al aire, maracuyá con, no sé, cualquier otra cosa, y de pronto a la hora de la comida un jabalí, a lo mejor no combina el maracuyá con el jabalí, pero posiblemente yo como experto puedo decirte en qué secciones podemos incorporar esas experiencias, cómo hacerlas que fusionen. O sea, se puede, vaya, a lo que voy es que la información no nos sobra. Claro. O sea, no te quedes corto con información. Sí, es tu boda, todo se vale. Todo. En este momento ya no existe un copy-paste, ¿qué debe pasar? ¿Qué debo hacer después? Así es. No, aquí la historia la cuentas tú. Si quieres bailar tu first dance cuando entras o si lo quieres hacer para abrir pista. O sea, aquí las reglas son tuyas, aquí no existe nada copy-paste. Nuestro trabajo más importante es que aunque no tenga mucho sentido lo que nos están diciendo, nosotros ese día hagamos que tenga todo el sentido y que lo disfruten, ¿no? Totalmente. Oye, Ari, y bueno, yéndonos ya un poquito como al tema del cierre, quisiera como puntualizar contigo, que es un punto que se me hace muy especial. ¿Cuáles consideras en tu expertise que son esas tendencias que vienen para las nuevas parejas 2026, 2027? O sea, como estas experiencias que van a ir surgiendo, estas experiencias inmersivas. Pues justamente mucho de lo que nosotros hablábamos, todo lo del tema de iluminación viene como yo creo que el elemento más importante. O sea, creo que el tema del arte de iluminar va a ser el invitado más importante de la boda. Puede ser que tengas una mesa editorial muy sencilla, solamente cubierta con tela, unos toques muy sencillos de flor, pero el elemento más importante va a ser la iluminación. Viene con toda fuerza para 2026. Ya ha tenido una fuerza muy importante, ha crecido muchísimo en 2025. También el tema de todo lo que es el storytelling, justamente esto, ¿no? No solamente por programa, pues a lo mejor por cumplir con un programa estipulado en boda, ¿no? A ver, caminas por aquí, entras, bailas con tu papá, después con tu mamá, después, justamente lo que decías, o sea, la historia, cuéntala tú, no tiene por qué venir armada bajo la estructura de nadie más. Entonces, como esta parte de crear una historia en tu boda y que te asegures que tus invitados la entiendan, ¿no? La puedan conocer, eso también es parte de... Sí, aparte creo que eso de las propuestas. Eso es algo muy bonito que pasa con las bodas destino. Digo, yo empecé haciendo bodas en Puebla hace 15 años y las bodas locales se ven muy diferentes a las bodas destino. Totalmente. Totalmente, porque en una boda destino tus invitados se desconectan. Sí. Conviven contigo, están realmente presentes, están disfrutando, porque también toman ese viaje como una mini vacación por lo menos. Entonces, si le aumentas toda esta experiencia con el tema de hacer esto, de contarles tu historia, que todo tenga este formato storytelling, pues realmente vas a hacer que tu boda sea memorable, más allá del tema de la decoración y del mood board y de todo esto, ¿no? Sí. Y fíjate que yo agregaría un elemento que también considero que es importante, que es la música. Sí. Para mí el tema de la música es súper, súper importante en una boda porque crea la atmósfera. Considero que crea como toda esta historia, que es algo intangible porque no lo ves, pero sí lo sientes. Lo sientes, sí. Entonces, tus invitados desde que llegan a la boda, o sea, ya llegan con este chip de fiesta. O sea, ellos ponen un pie en la ceremonia y ellos ya van destinados a la mejor fiesta de su vida. Entonces,
Si tú acompañas todo esto con la música, que tiene mucho que ver, pues, bueno, ya estamos sobrecreando, ¿no? O ¿cómo lo dirías tú? Sí, totalmente. O sea, justamente lo que platicábamos, donde esta cuestión de experiencias es todo, ¿no? Desde una gastronomía que te traiga propuestas diferentes, desde iluminación, y obviamente la música viene a complementar absolutamente todo. Entonces puede estar precioso, pero si no trae un acompañamiento realmente lindo en música, no tiene vida, ¿no? Es como si la flor no tuviese color, olor, no sé cómo describirlo, pero es como que no tiene alma. O sea, una fiesta sin alma, ¿no? Totalmente. Entonces puede estar preciosa, iluminada todo, pero el alma de la fiesta siempre va a ser la parte musical, y hoy sí es un arte también, ¿no? Desde la parte de la ceremonia, todo lo que puedes ya poner con acústicos, con trío, a lo mejor de cuerdas, o sea, toda esta cuestión muchísimo más teatral, viene con todo, o sea, toda la cuestión de justamente bodas mucho más teatrales. Es una también de las propuestas 2026. Pues en ese formato, ¿no? Creo que la palabra de estas tendencias lo resumiríamos en un storytelling. Así es. ¿No? Así es. Creo que es lo que buscan las parejas ahora. Y también, bueno, yo pensaría, no sé qué opinas tú, pero tal vez las bodas más íntimas. Siento que vienen mucho en tendencia, que ahora las parejas ya no buscan tanto bodas tan grandes, no sé. ¿Tú qué opinas de esta parte? Fíjate que definitivamente para nuestros mercado de boda destino internacional, creo que el concepto viene muchísimo más arraigado a lo que comentas, bodas mucho más íntimas. Nuestro cliente, por lo menos el mío, nacional y a veces local, sigue siendo, creo que también es una cuestión más cultural, sigue siendo el que hace bodas de verdad de un tamaño importante, ¿no? Arriba de 300 invitados. Pero es evidentemente, yo creo que también por una cuestión de facilidad de traslados y de todo lo que conlleva, ¿no? Sigue siendo una boda destino, pero sí el cliente nacional tiene muchísimo más arraigado que la boda es la boda, ¿no? Claro. Y sobre todo la gente del norte, ¿no? Que le gusta mucho venir y crear aquí bodas espectaculares. Centro, norte, totalmente. Sí. Pero sí, definitivamente para todo el mercado internacional, todo lo que es muchísimo más íntimo, con una historia muchísimo más conceptual y vivencias, invierten más en experiencia, pero en algo un poco más pequeño, definitivamente. Sí. Me encanta, pues estamos como en el mismo chip. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, finalmente creo que también algo que nos has platicado mucho y que yo casi no he tocado porque la verdad no es mi expertise, pero es el tema gastronómico. El tema gastronómico. Entonces, que ahí, por ejemplo, tú lo diste muy claro con el tema de los carajillos, ¿no? La verdad es que es algo que para mí sí fue algo súper novedoso, ¿no? Que fue un factor wow. Pero, ¿qué otros elementos se pueden utilizar como para crear estas experiencias sensoriales con el tema de la comida en una boda, por ejemplo? Sí. Creo que hoy la parte gastronómica, como bien platicábamos, obviamente, para poder hacer un evento sensorial tiene que estar involucrados los sentidos. Entonces, la parte del gusto es importantísimo. O sea, puedes tener una boda donde todo esté muy bonito, a lo mejor súper bien organizado y toda la atmósfera increíble, pero si tu comida estaba fría te vas a acordar. Si no estaba rico te vas a acordar. Si tuviste una mala experiencia en algo con alimentos, lo vas a recordar, ¿no? Como la boda donde me pasó esto. Entonces, sin embargo, a lo que voy es que de igual manera, si tienes una experiencia diferente con tema gastronómico, lo vas a recordar y se va a quedar como arraigado a una emoción, ¿no? A lo que te ocasionó, y normalmente es como un factor sorpresa. Entonces, realmente no hay que ser muy atrevidos con el tema de la comida o bebida, porque a veces puede no salir tan bien.
pero dentro de la parte conservadora, a lo mejor de conservar, de no comprometer sabores y presentación y todo esto, creo que sí podemos hacer algo diferente, como el tema de los carajillos, como el tema, por ejemplo, eso de las latas, cualquier bebida personalizada, presentada en envases diferentes es muy atractivo. Posiblemente también cualquier alimento, a lo mejor en tu mismo emplatado. Yo digo, yo no soy chef, y la verdad es que respeto y admiro mucho el trabajo que hacen detrás. Es impresionante la coordinación y todo lo que se tiene que hacer para que 350 o 400 coman calientito, rico al mismo tiempo. Está increíble. Pero a lo que voy es, imaginemos que sale a lo mejor un platillo, a lo mejor es tu plato fuerte, no sé, un filete de res, y a lo mejor lo presentas y viene cubierto, no lo sé. A lo mejor estamos hablando con un evento con alguna temática conceptual, a lo mejor viene en un domo, en una caja, o sea, no lo sé si me explico, o sea, pero creo que siempre un factor que enlace la historia que tú estás queriendo contar con un elemento personalizado diferente, pero que se alinee a que siga contando la misma historia, siempre va a sumar. Exacto. Y en la comida, como no es algo en lo que normalmente puedas ver este tipo de adaptaciones, va a ser un factor wow. Entonces, yo siempre apuesto por empaques diferentes, presentaciones diferentes, personalizaciones. En platillos sí hay que ser un poquito más cuidadoso. Claro. Pero siempre hay, por ejemplo, ahora que te sirven los postres y vienen a lo mejor envueltos en algún papel que después te lo prenden y como que se, no sé qué palabra utilizar, como que se consume y de pronto aparece el postre. O sea, sigue siendo en la parte gastronómica un detalle, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que siempre apostar por ese tipo de experiencias. Yo soy amante de recrear estaciones de experiencias grandes, lo sabemos. Helados. O sea, creo que con que lo presentes diferente e involucres a tus invitados, eso hace toda la diferencia. Que ellos puedan ser parte de, que no solamente te sientes y te sirvan algo, ¿no? Claro. Sino que puedas participar en alguna actividad para obtener eso, desde acercarte a una barra de carajillos y que tú tengas que abrir tu lata y la puedas shakear, desde tomar tu postre, a lo mejor es un helado, pero qué padre que tengas una heladería montada ahí en vivo y que tú puedas escoger cómo quieres que te la sirvan. A lo mejor que te estén haciendo, no lo sé, tu pastel ahí, ¿no? Que te acerques y que tengas un cake bar y que te digan, escoge tu pan, escoge tu relleno, escoge qué helado le quieres poner. O sea, creo que se pueden presentar muchas propuestas diferentes para hacer experiencias en base a la cuestión gastronómica. Claro, que si pudiéramos resumir cómo crear una experiencia para tus invitados, yo creo que sería eso, ¿no? Contar tu historia. Así es. ¿No? O sea, basar todo en este storytelling de quiénes son, qué los representa, qué les gusta, ¿no? Y creo que eso es la base de todo esto para poder crear esa experiencia inmersiva y que va más allá del tema del presupuesto, del tema de iluminación, del tema de tendencia, sino de lo que tú quieras vivir ese día y que realmente lo represente y te sientas cómoda como novia dando esa experiencia para tus invitados y también para que tú lo vivas, ¿no? Absolutamente. Aparte siempre es válido. Muchos tienen como esta cuestión de, híjole, es que no sé si ponerlos y darlo. Y siempre les digo, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, para ti, dentro de todas estas experiencias, ¿cuál es más importante? Claro, totalmente. Y hay quien me dice, a mí me encantan los helados, o sea, me puedes dar el pastel trufado más delicioso del mundo y yo quiero un helado estilo McDonald's. Ah, pues hagámoslo, hagamos un McDonald's. ¿Por qué no hacemos un McDonald's en tu boda? Claro. ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas están súper en tendencia y eso creo que es lo que... Y lo que crea los factores wow. Sí. Porque son cosas que son únicas, que son tuyas. Para ti, así es. ¿No? Y que compartes. Entonces, totalmente. Pues creo que eso es como el resumen de esto, de crear esa experiencia inmersiva, ¿no? Que a lo mejor muchos pensamos, o las personas que no están como de este lado piensan que es como, se trata mucho del tema de producción, de iluminación, pero se trata más de ir hacia adentro, ¿no? Sí. De la profundidad. Así es, de conectar exactamente con esa historia, con lo que siempre has soñado, siempre has querido y ahora sí dejar en nuestras manos hacerlo diferente, hacerlo conceptual y hacerlo específicamente
pues para ti y para todos los tuyos, ¿no? Sí, me encanta. Gracias. Pues Ari, muchas gracias. La verdad es que me encanta esto porque creo que terminamos con una parte que muchas novias, muchas parejas, mucha gente no se imagina, ¿no? Que para crear esto que se ve tan, ¿cómo diría? Espectacular. Espectacular, ajá. Tienes que ir mucho hacia afuera cuando en realidad es al revés. Así ¿no? es. Tienes que ir así hacia es. adentro. Entonces, pues me encanta que llegáramos a este punto. Ay, muchas gracias gracias por a ti. compartir, Mora, tu expertise, todo Gracias. esto. Gracias por todo esto que creamos, bueno, que creaste en conjunto con Planner One. Sí, con Canteiro. Sí, la verdad es que gracias por la invitación. Me apasiona hablar de esto y me encanta poder compartir a través de todo lo que hacemos y también sumar, porque al final esta industria, si algo he aprendido que tiene, es unión, ¿no? Todos nos dedicamos a lo mismo, ganamos dinero de lo mismo, pero la realidad es que también hemos apostado por trabajar en conjunto, por sumar y por hacer esta industria cada vez más unida, porque al final es una alianza, ¿no? Así y todos al elevar nuestro nombre en nuestro hermoso Caribe, terminamos beneficiados. Entonces, gracias por darme este espacio, gracias por motivarme a hablar de lo que tanto me encanta, gracias a Canteiro por hacer realidad este hermoso espacio, gracias Mayra, gracias a Blissful y bueno, pues seguiremos platicando de cosas interesantes. Seguiremos platicando, seguro haremos otro, porque hay muchas cosas que platicar, pero sí. Tenemos que ser muy cautelosos con cada uno de los puntos porque quiero realmente que, por ejemplo, en esto, que hablamos específicamente de cómo crear esa experiencia inmersiva que es tu especialidad y bueno, ya iremos con otros puntos más adelante. Seguramente. Pero bueno, me siento sobre todo muy agradecida por eso y pues por tenerte porque pues ante todo siempre he admirado tu trabajo. Gracias. Y creo que gracias, de ahí es donde surge pues todo esto que creamos para todas ustedes. Así que por favor recuérdanos tus redes sociales para que todos te sigamos, quienes no te conocen. Claro que sí. Me pueden seguir Ari de la Parra Events en Instagram, en TikTok y obviamente nuestra página web www.aridelaparra.com. Y bueno, siempre estoy compartiendo el detrás de todos los eventos, toda la historia y bueno, obviamente los invitamos a que compartan también este maravilloso podcast. Muchas gracias. Gracias, Muchas Mayra. gracias y bueno, los esperamos. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Los esperamos en nuestros canales de Spotify, YouTube y en Instagram. Nos vemos en el próximo episodio de Blissful Brides.